Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy ya estáis viendo, vamos a abrir y revisar todos los materiales que me han enviado desde Stationery Pal, una web especializada en papelería. Todos los materiales que necesitemos para nuestra vuelta al cole o durante el curso, porque ya veréis que está cargada de cosas chulísimas. Que todos los materiales que me envían son fabulosos. Os dejaré todos y cada uno de los enlaces abajo en la cajita de descripción del vídeo, pero os animo a que os paséis por su web, porque no tiene desperdicio. Desde kits completos formando una colección, materiales tematizados, marcas de primerísima calidad y lo mejor de todo, unos precios inigualables. Que sí, que no me enrollo más. Vamos ya con todas las cositas que me han enviado. Lo primero que vamos a ver en el vídeo de hoy son estas pegatinas con papel de washi tape. Estas en concreto no las he pedido yo, me las han mandado de regalo. Yo creo que me conocen y saben que soy un poquito adicta a los washi tapes. Mirad cuántas y qué variada la temática. Vamos a abrir una para que lo veáis. Vienen precortadas y además de poder decorar nuestras agendas o bullet journal, también podemos realizar, ya sabéis que yo los utilizo mucho los washi tapes para otro tipo de decoraciones, proyectos y manualidades. Es un papel muy finito, casi papel de arroz o de servilleta y se integra fenomenal con cualquier fondo. Seguro que los utilizaremos en próximos proyectos. Pasamos al siguiente material. Este ya sí lo he pedido a propósito. Y es que no podemos empezar el cole sin un buen estuche. Bueno, ya estáis viendo que yo he pedido dos. Viene perfectamente empaquetado. Un bolsillo por aquí. La tela es gordita. Esta cremallera nos permite hacer más amplio nuestro estuche y al abrirlo, una cremallera interior para colocar nuestros rotuladores, otro bolsillito y la capacidad que tiene aquí, que nos cabe de todo. He pedido uno en azul y otro en rosa y son exactamente iguales. Tiene unas medidas aproximadas de 22 centímetros y medio de largo y aproximadamente 10-11 centímetros de ancho. Y totalmente abierto o estirado, aproximadamente una altura de 6 centímetros. El siguiente es este práctico mini estuche para la agenda en polipiel. Aquí nos cabe lo más esencial y básico para no perderlo, tenerlo a mano y poderlo llevar en nuestra agenda. Y así no tener perdido por dentro del bolso nuestras herramientas básicas. Y para acompañar y que encaje perfectamente en este mini estuche, una regla imprescindible para tener a mano en plástico flexible, 15 centímetros, nos cabe perfectamente. No me he podido resistir a dos sacapuntas tan graciosos como estos, un monstruito y una simpática huella. Y sigo con el material escolar, unos clips muy originales con forma de dinosaurio y de pez. 8 unidades muy simpáticas y en color oro rosa, ideales para colocar en nuestra agenda. Empiezo con las diferentes herramientas que he pedido y esta es una máquina para hacer agujeros, como estáis viendo, de 6 milímetros, acero inoxidable. Vamos a probarla.
6 milímetros el diámetro del circulito. Continúo con unas prácticas pinzas de acero, con dos formas diferentes y disponibles en dos formatos de color, en celeste o en rosa. Y yo he pedido dos modelos diferentes. Estas que son curvadas, mirad, de precisión. La punta es extremadamente fina, pincha, pero son muy buenas. Y en la parte de atrás viene una especificación de los diferentes modelos que podemos encontrar. En este caso es la 15 con la forma curva y la otra, para distinguirlas, las he pedido de diferente color y para que lo vierais, es esta otra que tiene una medida de 13 centímetros y medio, con una punta igualmente muy puntiaguda, con su protector para no pincharnos y para que la pinza quede siempre cerrada. Y exactamente lo mismo, nos ponen las especificaciones y en este caso sería esta, la número 12. Y en este caso es el mismo producto con diferente color y todavía la gama es más amplia. Ambas son de acero y miden 161 milímetros 16 centímetros. Y he escogido dos y de diferente color porque ya sabéis que una tiene sus manías y dependiendo de qué cortemos con cada una, usaremos un color u otro. Voy a utilizar otra para abrir el paquete. Me encanta la forma que tiene, el color y las iremos probando. Y según la traducción del Google Lens de las instrucciones que vienen por detrás, es acero templado a 1050 grados, de filo afilado. Así que estoy segura que tienen una grandísima calidad. Desde luego me resultan muy cómodas. Pegamento transparente adhesivo doble cara. 6 milímetros el ancho de la banda por 8 metros. Esto nos va a servir para pegar fotos, papeles, para scrap. Y con este tamaño y este tipo de dispensador lo veo muy práctico. Otra herramienta que me he pedido y que creo que va a resultar muy práctica es esta regla que se puede doblar por la mitad y quedarnos con una de 15 centímetros, como la que veíamos anteriormente. Pero si la desdoblamos, tenemos una regla de 30 centímetros y por este lado también marcados otros 10. Y para los sellos de silicona, para la estampación o incluso para trabajar las pastas de foamy moldeable, que también funciona muy bien, me he pedido este taco cuadrado, que además viene con una cuadrícula que nos permite encajar perfectamente y colocar rectos nuestros sellos, que a veces nos resulta un poco complejo. Y mirad las medidas que tiene. 10 centímetros por 10 centímetros. Y estos son los washi tapes o cinta masking que yo he pedido. Esta en concreto para realizar una agenda o utilizarla en mi bullet journal, con todos los meses y una bonita letra de lettering en pegatinas transparentes. Estas otras pegatinas de washi tape precortadas es otro formato diferente al que veíamos anteriormente, ya vienen recortadas. Las podemos pegar en cualquier proyecto y la temática otoñal, por si surge algo. Vienen un total de 40 piezas. A este otro modelo de pegatinas de washi tape no me he podido resistir y vienen 6 modelos diferentes dentro del paquete. Los colores son impresionantes, muy bonitos, muy marcados, brillantes. Y de nuevo, las figuras están troqueladas, precortadas. Las plantillas son de 9 centímetros por 16 y además de esta temática existen muchísimas otras en la página web. Paso a enseñaros dos washi tapes en formato tradicional de rulo, este con unicornios y foil en tono dorado. El ancho son 1,5 centímetros y vienen 5 metros. Y a diferencia de otros washi tapes, viene protegida cada capa con su adhesivo por detrás. ¿Veis? Yo retiro esto
pero no está pegado. Está suelto. Tiene su papel protector. El modelo son 7 metros, 1,5 centímetros y como veis es diferente, es sistema tradicional. Pero mirad qué diseño tan bonito de florecitas pequeñitas. Me encanta. Este formato de cinta masking o cinta washi tape se la denomina Memo Cards porque tiene forma de sello y entre la multitud de temáticas que tienen he escogido 3. Una con motivos de pastelería, cafetería, otro con animalitos, yo sé que a una compi le va a encantar este Dumbo, y otro en un estilo más vintage. Voy a abrir uno para que veáis cómo son. Un pajarito con letras, el búho, un conejito. Bueno, cualquiera de ellos se puede cortar. Vamos a cortar este. Lo vamos a pegar sobre este que tiene fondo rosa. Quizás destaque más sobre un tono más claro, pero para que os hagáis una idea. Mirad cómo queda una vez que lo hemos pegado. Podemos hacer también una composición, una bandeja. Y ya os digo, la temática varía y además tienen muchos diseños, todos muy bonitos y diferentes. Y una vez que he visto la calidad del primer paquete, no me he podido resistir a abrir los otros dos y ver los bonitos diseños. Dos, 4, 6, 8, 10 diseños diferentes. Un ancho de 25 milímetros y vienen 5 metros en cada rollo. Los siguientes son unas bonitas bolsitas y en su interior vienen pegatinas, en este caso de plástico transparente, con diferentes tipos de flores. Existe una gran variedad de temáticas en función del tipo de flor que queremos escoger. Yo he elegido estos dos y vamos a ver cuáles son las pegatinas que vienen en su interior con detalle. El empaquetado sin duda es chulísimo y además en su interior hay unos diseños muy bonitos. Esta es una serie de flores blancas y esta con flores tipo rosa o peonías. Y podemos perfectamente mezclar los diferentes paquetes entre sí para hacer composiciones. Y se me ocurre, por ejemplo, para hacer un bonito empaquetado. Vamos ahora con tarjetas con diseños impresionantes. Y voy a empezar por un pequeño libro tipo bolsillo para amantes de tarjetas. El papel es muy finito, lo estáis viendo. Yo he escogido este diseño, existen otros diferentes y como imaginaréis, podremos hacer con ellos diferentes proyectos y trabajos. Y es que abra donde abra esta libreta, todas las láminas son impresionantes. Son 100 láminas y 50 diseños. Vienen 2 diseños por cada una de las imágenes que estáis viendo. Y tiene unas medidas aproximadas de 6,5 por 5. Mi libreta que estáis viendo mide 10 centímetros por 6,6 aproximadamente. Y de nuevo aquí la temática también la podéis escoger. Existen diferentes y es muy variada. Y la que yo he escogido es con formato de cartas. Incluye 50 tarjetas y 10 motivos diferentes. Es un papel bastante finito y yo creo que se puede adaptar incluso para utilizarlo en decoupage. Y estos sobrecitos me tienen enamorada. Cada uno de ellos incluye 29 piezas diferentes, de nuevo con una temática variada. Esto es simplemente una muestra de lo que podéis encontrar. El formato es 12 por 8. Además de venir empaquetados en unos prácticos sobres, vamos a ver poco a poco qué incluye cada kit. Y para no aburriros, ya que el vídeo de hoy está quedando un poquito largo, vamos a verlo de manera acelerada.
Estos paquetitos son perfectos para hacer snail mail o cualquier proyecto de scrap. Qué finito es el papel, que incluso se transparenta. Y finalmente, aunque no por ello menos importante, pero sí quizás menos interesante después de todos los materiales que acabamos de ver, los 2 sets de rotuladores que he pedido. 6 rotuladores de la marca Pilot en colores pastel: blanco, amarillo, verde, azul, morado y rosa. Y por supuesto tenéis otras gamas diferentes de colores con el mismo tipo de rotulador. Podéis ver que todos vienen con la punta sellada y tienen disponible también recambios para todas estas tintas. Tinta líquida, punta muy fina, y para probar el blanco lo vamos a hacer sobre rosa. Y estos son los otros tonos que vienen en el blister. Y además, mirad, esto viene con un muy pequeño muelle, es como una pequeña pinza, lo que evitará que estas pestañas se puedan partir. Por último, 12 rotuladores de punta extra fina de tinta no permanente. Disponible también una gama más amplia de 24 y otra de 48 rotuladores. La punta, mirad, muy finita. Casi escribe igual que los Pilot que acabamos de ver. Una única punta, y vamos a ver ahora cómo pinta cada color. Espero que se aprecie bien la gama de color: negro, marrón, verde, cian, turquesa, azul añil, morado. Este se supone que es el coral, creo que es el menos conseguido porque parece rosa, rojo, fucsia, y el naranja y el amarillo, que son colores muy fluorescentes. No sé si se percibe en imagen, pero son totalmente fluorescentes. Esta es la gama de color y viene en un estuche muy práctico y cómodo. ¿Qué? ¿Qué os han parecido todos estos materiales? Bueno, y todos los que podéis encontrar en la web. Os recuerdo que os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo y el enlace general a la web. Estoy segura que a más de uno se le han puesto los dientes largos con estos pequeños materiales. Y como siempre, yo los iré usando en diferentes proyectos aquí en el canal. Bueno, familia, me despido. Nos veremos la semana que viene, como siempre, con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!